esta práctica de empezar a trabajar con capacitaciones en línea, una práctica muy valiosa y que la ha sostenido. Ya casi estamos a 2 semanas o más de cumplir el año, y felicitarlos por esa constancia y por seguirnos nutriendo de esta forma al público en general, que pues estamos muy ávidos de este tipo de información. Muchas gracias a la Subcoordinación de Atención a Grupos en Situación Vulnerable y a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es la salud mental. Bueno, este tema ha empezado a tomar auge a partir de esta implementación o de este tema de salud física que nos está en este momento paliando, el COVID-19, y es muy oportuno empezar a darnos esta oportunidad de abrir estos espacios y hablar de qué es la salud mental. ¿Por qué es importante el día de hoy hablar de la salud mental? Bueno, empecemos por entender qué es la salud mental. Bueno, la definición que nos va a dar la Organización Mundial de la Salud nos va a decir que la salud mental va a ser un estado de bienestar que alcanzamos las personas cuando podemos tener un equilibrio en 3 aspectos principales o en 3 esferas principales. La esfera biológica, psico y social. Entonces, podemos empezar a entender que el asunto de salud mental va a ser un estado de bienestar, no solamente una ausencia de enfermedad, sino un equilibrio en estas 3 áreas que van a ser biológicas, psicológicas y sociales. ¿Por qué biológicas? Bueno, porque somos seres vivos que habitamos un cuerpo que está expuesto, como ahora lo damos cuenta, a una síntesis y a una coexistencia con el medio ambiente. Somos seres psicológicos porque también vivimos a partir de una historia de vida que nos configura en nuestro aquí y ahora. Y sociales porque, bueno, nos encontramos en situaciones que pueden ser situaciones privilegiadas, vulnerables, ambiguas, de cualquier tipo de orden que ajuste a que vivimos como entes sociales. Entonces, bueno, partiendo de esto, podríamos empezar a entender que actualmente el tema de la salud mental es un tema relevante porque a partir de que hace ya casi el año hemos estado experimentando las personas esta situación nueva y relevante que es un confinamiento actual. Un confinamiento actual que ha sido en cierta medida impuesto, ha sido también en cierta medida voluntario, pero era algo a lo que no nos encontrábamos habituados o habituadas y que en ocasiones puede empezar a generar cuadros de estrés y cuadros desadaptativos que anteriormente no estábamos viviendo. Entonces, bueno, nos encontramos ante un escenario atípico el día de hoy frente a la pandemia COVID-19. ¿Por qué es importante hablar el día de hoy de la salud mental? Bueno, primero porque la salud mental nos va a repercutir mucho, para empezar, en nuestra calidad de vida, en nuestra expectativa de vida, en reconocer que implica una responsabilidad. El día de hoy, atender nuestra salud mental es un trabajo que no podemos delegar únicamente a un sistema familiar, a un sistema social, a un sistema de salud, a un sistema gubernamental. El día de hoy, la invitación es empezar a entender que la salud mental debe ser algo que tenemos que las personas empezar a tomar de manera activa. Empezar a hacernos cargo de nuestra propia salud mental, vigilarla, cuidarla, nutrirla, atenderla, curarla. ¿Ok? Entonces, bueno, esa sería la introducción que me gustaría dar acerca de qué es la salud mental y sobre todo por lo siguiente. Como les comentaba, cuando las personas empezamos a vivir cuadros prolongados o sostenidos de estrés, puede haber en nuestro cuerpo una interpretación múltiple de este extrañamiento o de esta situación atípica. Por un lado, podría ser el estrés que lo vemos de forma adaptativa y por otro lado, un estrés desadaptativo. Este tipo de estrés puede
girar mucho la forma en la que nuestro cuerpo se adapta. Un estrés adaptativo, bueno, podría ser ese que nos motiva a enfrentar, a resolver, a esforzarnos, para nuevamente encontrar un equilibrio y salir de ese estado de estrés. Un estrés mal adaptativo va a ser uno que nos paraliza, nos colapsa, no nos permite enfrentar situaciones que percibimos como amenazantes y que nos puede empezar a mermar nuestro sistema biológico, nuestro sistema psíquico, con diferentes cuadros. Entonces, esta primera diferenciación de que hay dos tipos de estrés, uno va a ser un estrés positivo o llamado eustrés, y va a haber otro que va a ser un estrés negativo o un estrés llamado diestrés que nos va a llevar a un colapso. ¿Cómo poder identificar si nosotras y nosotros el día de hoy, después de ya casi un año, nos estamos empezando a encontrar en condiciones de estrés atípicas? Podemos empezar a observarnos, a identificar, a ponernos atención, a posar la mirada en nosotras y nosotros mismos y ver, por ejemplo, nuestro primer campo de registro, que pudiera ser el campo físico. ¿Cómo pudiéramos el día de hoy reconocer o cómo ordinariamente nosotras y nosotros reconocemos que estamos en una situación de estrés físico? Se me ocurre, por ejemplo, que empiezan a aparecer dolores de cabeza, insomnio, tensión muscular, bruxismo, esta parte de empezar a apretar los dientes a la hora de dormir, tener un descanso muy ligero, donde no alcanzamos un grado de reparación, empezar con temas intestinales, colitis, gastritis, itis, todos los itis, y posteriormente, bueno, si no se atiende a tiempo, no se detecta, puede desencadenar con padecimientos metabólicos o degenerativos mayores. Ese podría ser nuestro campo físico, primero para detectar que andamos estresados, estresadas. Otro campo podría ser el estrés emocional, que lo pudiéramos empezar a ver cuando pudiéramos, por ejemplo, por lo mismo también insomnio, empezamos a tener preocupaciones excesivas, dificultad para tomar decisiones, empezamos a tener ideas de culpa, de temor, de minusvalía y alguna tendencia o ideación a conductas que pudieran ser destructivas. Entonces, bueno, hasta ahí más o menos pudiéramos ver que el estrés, cuando lo tenemos durante mucho tiempo viviendo con nosotros, se puede tornar amenazante y puede empezar a mermar nuestros estados de salud mental. Por ejemplo, el insomnio, la irritabilidad, la tristeza, la culpabilidad, el miedo paralizante, ataques de pánico, pensamientos de muerte, sudoración, transpiración, dolores de cabeza, angustia, pudieran ser síntomas generales de que algo está pasando con nosotras y nosotros y estamos en un estado de hiperalerta y de angustia que no nos permita enfrentar de manera óptima un conflicto. Entonces, bueno, hasta aquí me gustaría acentuar la importancia del día de hoy de hablar de la salud mental en esta llamada nueva normalidad, que como comentaba yo en algún momento, pues no es una nueva normalidad, es una no normalidad, es un nuevo estilo de vida al cual pues hasta hacía 12 meses casi no estábamos habituados o habituadas. Es una nueva forma de convivencia, de coexistir, nuevas formas de trabajar, de estudiar, de relacionarnos, a las cuales no estábamos habituados y habituadas y que pues sí están imprimiendo en nosotros grado de estrés, de rechazo y de mucho cansancio. Entonces, bueno, esto ha llevado a que empiece a instalarse algo que ya desde el primer trimestre de que apareció el COVID en nuestro país, algunos investigadores ya empezaban a nombrar y ya empezaban a identificar como el síndrome de estrés post-COVID, o síndrome de estrés por COVID, perdón. Entonces, bueno, ¿cuáles serían algunas características que las personas pudiéramos incluso hoy identificar que a lo largo de estos 12 meses, en algún momento, nos hemos sentido identificadas con estos síntomas? Uno pudiera ser, por ejemplo, un miedo permanente a infectarnos.
esta parte de que está aquí el bicho y que la amenaza de que ha llegado para quedarse nos ha hecho todo el tiempo estar con incluso prácticas que pueden ser compulsivas, por ejemplo, que son medidas sanas y que así están dictadas por el sector salud, pero que pudiéramos estar cayendo en hipervigilancia y que pudieran empezar a generar un miedo a infectarnos. Por ejemplo, esta parte de no querer tocar objetos, permanecer distantes, de empezar a encontrar esta sensación persecutoria, esta sensación de repetición, de compulsión. Podría ser, por ejemplo, algo que se vivió al principio de la pandemia fue la xenofobia o la discriminación a ciertos sectores, por ejemplo, los sectores de salud. Esta parte de que si alguien conocía o tenía un familiar que trabajaba en el sector salud, estaba siendo de alguna otra forma relegado por este temor de que esté expuesto a un agente contaminante. De igual forma, si veíamos enfermeras, enfermeros en el transporte público, estaba por parte de la gente habiendo este rechazo, incluso casi un linchamiento social. También lo vemos a nivel familiar cuando este tema del contagio, que es involuntario y que de alguna otra forma a veces se escapa, también ha habido como una señalización muy fuerte a niveles familiares. Hay un temor y que sí, que todos estamos con este eslogan de hay que cuidar a nuestros adultos mayores, hay que cuidar a nuestro sector vulnerable, pero también este temor de que una persona con COVID al principio estaba siendo muy discriminada. Ha habido pensamientos intrusivos, nocivos, por ejemplo, pesadillas, fobias, miedos exagerados, miedos paralizantes, que están mermando de alguna otra forma la salud mental existente en las personas. Cuando llega el COVID-2019, no quiere decir que el colapso o la baja de salud mental que pudiéramos estar teniendo como sociedad se le atribuya o sea únicamente por el tema de la pandemia. Es una realidad que como población mexicana es muy probable que haya muchos sectores de la sociedad que tenían enfermedades mentales o padecimientos mentales anteriores o predispuestos o con comorbilidad previas a la pandemia. Es decir, ya en nuestro país de por sí venía habiendo altos índices de depresión, altos índices de violencia y de diferentes temas, un abanico de temas de salud mental, que el COVID pareciera que viene a ensañar o que viene a afectar nuevamente. Entonces, bueno, aquí sería muy importante decir que el COVID no es el responsable de todos los padecimientos mentales actuales. Pudiera ser quien estuviera, pero de alguna otra forma, revelando o develando algunos padecimientos no atendidos o en proceso o emergentes previos a la pandemia y que ahora, bajo este ingrediente de estrés plus extra que cae, bueno, pues se acentúan. Entonces, bueno, hay que entender que el confinamiento es una situación de emergencia sanitaria que nos ha puesto a toda la sociedad en un nivel de estrés atípico y que está recayendo sobre todo en grupos de impacto. El día de hoy, ¿cuáles pudiéramos decir que están siendo grupos de impacto? Bueno, pudiera ser personas que por su rango de edad probablemente tenían ya depresión, que a lo mejor por su género también venían siendo vulnerables, por ejemplo, las mujeres. Hemos visto que durante los 2 primeros trimestres del año pasado, que empezó la pandemia, hubo un alto aumento en niveles de violencia doméstica, violencia familiar hacia las mujeres en los núcleos familiares. ¿Esto qué nos viene a revelar? Era aquí lo que yo quería, este planteamiento que a mí me interesa como subrayar. No es en sí como el COVID el culpable, sino que el COVID revela que las familias mexicanas, y no estábamos habituadas en cierto sentido, a permanecer espacios continuos y reiterados en espacios domésticos que para empezar tampoco estaban diseñados para permanecer largos periodos de tiempo en ellos. Por ejemplo, la mayoría de nosotras y nosotros en una semana ordinaria salimos muy temprano a trabajar, a hacer una serie de actividades, regresamos por las tardes, por las noches, a descansar, a hacer una tarea y al día siguiente igual, salir desde muy temprano y regresar ya hasta en las tardes, noches,
más aún en ciudades grandes como la Ciudad de México, otras donde los traslados pues son muy, muy largos. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un relevante aumento en llamadas de emergencia por situaciones de violencia familiar debido a que el agresor tradicional en situaciones de violencia, bueno, pues es ese sujeto sano patriarcal que todos los fines de semana a lo mejor sale, se va al fútbol, se anda peleando en el tránsito, ya se anda bajando ahí en el crucero, sale con sus amigos, llega con bebidas alcohólicas y sale a trabajar todo el día. Entonces, en el momento en el que se implementa un confinamiento involuntario forzoso, nos enfrentamos a que ese núcleo familiar que no estaba acostumbrado a convivir fines de semana completos, días laborables o que habían migrado a la modalidad del teletrabajo, de repente pues se torna una bomba de tiempo. Entonces, eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con este grupo vulnerable, en el que ha aumentado muchísimo el índice de violencia familiar, pues porque los espacios, como les comentaba, no están diseñados físicamente, espacialmente, ni las dinámicas familiares están acostumbradas a convivir tanto tiempo juntos o juntas. Entonces, ese es un dato relevante que pudiéramos hablar. ¿Cuál pudiera ser, por ejemplo, otro sector vulnerable? Actualmente, se piensa que la mayoría del sector que está muy ahorita afectado es, por ejemplo, los adultos y las adultas mayores. ¿Por qué? Porque sienten una amenaza muy fuerte a su salud, el tema o mucha vulnerabilidad o su susceptibilidad al contagio. Pero algunos datos nos están informando que un sector que se está sintiendo especialmente afectado están siendo la población adolescente. Entiéndase a los chicos y chicas de edades de 14, 16 a 25 años. De alguna otra forma, estos chicos y chicas tuvieron que renunciar de la noche a la mañana a sus actividades diarias que implicaban clases, actividades extraescolares, deportes, salidas con amistades, todo esto que en etapas adolescentes que empiezan a desprenderse un poco del núcleo familiar y empiezan con esta hambre de descubrimiento del mundo afuera, se vieron coartadas, entonces están de alguna otra forma este sector sintiendo que pues ya se les fue ahí un año de su vida prácticamente. Entonces está generando angustia, está generando intolerancia ya al encierro, está habituando que si de por sí este sector poblacional ya se la pasaba en los medios digitales, pues ahorita se la pasan de tiempo completo inmersos en lo que son las plataformas, ya sea Facebook, Insta, TikTok, todo este tipo de plataformas están siendo de uso continuo. ¿En qué lo podemos empezar a sentir? En que va a aumentar muchísimo, por ejemplo, los temas relacionados con la vista, relacionados con el sedentarismo, relacionados con la postura. Ya incluso algunos estudios estaban hablando de que a la mayoría de la población se nos iba a empezar a hacer una pues deformación en la postura, en la que íbamos a empezarnos como a encorvar de cierta forma, porque estamos migrando a una modalidad que nuestro cuerpo lo interpreta de forma evolutiva, en la que es estar todo el día sentados, pasivos, sedentarios, frente a un dispositivo y en una postura que por el cansancio pues tiende a encorvarse. Entonces es muy interesante todos estos puntos de vista. Pudiera ser, por ejemplo, algún otro sector. ¿Dónde más lo hemos visto? Ha habido también durante los primeros trimestres de la pandemia un aumento en consumo de sustancias. ¿Y en qué lo podemos notar? No sé si algunos de ustedes recuerdan que al principio, cuando empezó este anuncio de que se iba a implementar un confinamiento forzoso, empezaron a haber pues, compras de pánico y muchas noticias fake news o muy alarmistas en las que se nos hablaba de empezar a generar un abastecimiento porque de alguna otra forma el sistema iba a colapsar y que iba a ser necesario tomar previsiones.
Bueno, ¿en qué lo recordamos si podemos por ahí? En que hubo un desabasto de bebidas alcohólicas muy relevante. Incluso salieron muchos memes, mucha información en la que era de se podrá acabar todo, incluso el papel de baño, pero no me dejen sin mi cartón de cervezas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Que de alguna otra forma el estar en casa ha implementado que hay una desestructuración del tiempo libre. ¿Mm? Los seres humanos somos seres que necesitamos estar estructurados, seamos adultos, adultas, seamos adolescentes, infantes, necesitamos tener, pues no rutinas en el sentido de ser rutinarios, pero sí estructuras que nos permitan dar un orden. Por ejemplo, levantarnos, hacer labores, cocinar, temas de higiene, bañarnos, arreglarnos, horarios, somos seres diurnos. Entonces, en el momento en el que empezamos a estar confinados, muchos sectores poblacionales empiezan a interpretarlo como, pues, ay, qué rico, son vacaciones permanentes, ¿no? ¿Y qué empieza a pasar? Que empieza a haber un desorden o una desestructura en la que empieza ya la gente a levantarse tarde, a dormirse muy tarde, a pasarse toda la tarde viendo series, que pueden empezar con temas de higiene y de autocuidado, decir, pues hoy me baño y no. Hay mucho tiempo libre y que, como les comentaba, las familias mexicanas y los hogares familiares no están diseñados. La realidad es que un alto porcentaje de la población no tenemos áreas verdes, no tenemos espacios abiertos, ventilados, iluminados, y que estar en cuatro paredes pues empieza a ser cansado. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que empezó un aumento de consumo de sustancias, viralizado y palpable por muchos y muchas de nosotros por el tema del alcohol. Habrá que estudiar y habrá que ver qué pasa con otro tipo de sustancias, si efectivamente este nivel de ociosidad que llegó a traer implementó el consumo de drogas o sustancias más nocivas o no legales para la salud. Entonces, es un tema también interesante. Y esto, como comentaba, repito, se debe a que hay una desorganización del tiempo, hay más tiempo libre, hay falta de una rutina estable, y que también el alcohol y las sustancias cumplen una función sedante a las afecciones emocionales, y que el alcohol también es visto como un método evasivo del dolor. Lo podemos ver en el folclore popular, se puede escuchar que son quitapenas, o para agarrar valor, y que es una forma de estar fuera de lo que se está viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se está viviendo es fuerte. Lo que se está viviendo es delicado. Ha habido muchas pérdidas físicas de seres queridos, están en el aire muchos duelos no atendidos, no vividos, no tramitados, y que se está viendo cómo se rompen vínculos y no se puede hacer nada al respecto, por la misma imposibilidad que el virus representa, y que también muchas de las personas están sintiendo miedo, tristeza, culpa, rabia, tienen dilemas éticos y problemas en la toma de decisiones cuando empiezan a fallecer familiares. ¿Por qué? Porque no solo ha venido el COVID a colapsar nuestro tema, nuestro eje biológico, también en estos tres que somos biopsicosociales, también nos está quebrando, por así decirlo, en otra esfera, que es la esfera económica. La esfera económica también está colapsada. En cierto sentido, el día de hoy sobrevive. El día de hoy el comercio informal, mucha gente ha tenido que improvisar, ha caído en tasas de desempleo históricas que no se habían visto en muchos años, de la noche a la mañana. Muchas fábricas, muchas empresas están cerrando porque no están teniendo niveles de productividad que justifiquen el abasto. No está habiendo compras, no está habiendo mucha activación económica, y, perdón, y eso representa que muchas personas han caído en desempleo o están siendo escalonadas o sus salarios están viendo reducidos o diferidos. Entonces, sí hay un colapso a varios niveles. Entonces, es válido el día de hoy
que las personas nos identifiquemos con estas emociones, no juzgar, tenemos derecho a estar tristes. ¿Por qué? Porque ha habido pérdidas. Tenemos derecho a sentir culpa porque a lo mejor hemos desacatado en algún sentido medidas de cuidado. Podemos sentir frustración porque no podemos retornar a una normalidad que es probable incluso que no vuelva. Este experimento que está haciendo el confinamiento y la migración a plataformas digitales está también develando que hay mucha comodidad y que es muy probable que una vez superado el tema del COVID, muchos procesos vayan a tener que ser digitales. Es una realidad, a lo mejor esta parte de la ventanilla en el banco, hay un auge y un apogeo en transferencias bancarias, en que todos estudiamos, trabajamos, pedimos comida, socializamos, disfrutamos a través de una pantalla, empieza a invadir y a permear un estilo de vida que se va a arraigar. ¿Por qué? Porque trae una derrama económica, tecnológica y novedosa que nos brinda mucha comodidad y que es una realidad que va a la vanguardia y que su camino es que llega para quedarse. Entonces, si hay una nostalgia, si hay una situación ahí interesante, no sé, alguien que quisiera compartir algo sobre esto que estoy compartiendo, que algún comentario o algo, no sé, me gustaría saber qué opinan, qué piensan, qué se les ocurre, antes de pasar a la siguiente parte. Bueno, entonces, como decía, ¿por qué es importante el día de hoy hablar de la salud mental? Bueno, en vista de esta situación que nos toma desprevistos, ha tenido o ha empezado a provocar que se empiecen a formular instrumentos, herramientas, estrategias para vigilar, atender, revisar cuál está siendo el cuidado de la salud mental que estamos teniendo actualmente. Entonces, en vista a esto, la Secretaría de Salud, en su portal oficial de Secretaría de Gobierno Federal, en una de sus pestañas está compartiendo un instrumento oficial para la detección de riesgos de salud mental COVID-19. Entonces, bueno, ¿cuál es la intención de este cuestionario? La función, bueno, es un documento que diseña la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y que su intención es que a partir de un tamizaje que podemos hacer a través de nuestro dispositivo celular, es decir, entramos al portal, despegamos la pestaña o en un buscador googleamos este instrumento oficial para la detección de riesgos de salud mental COVID-19, podamos a través de este cuestionario contestando con respuesta sí o no, detectar de manera pues oportuna si traemos un tema de salud mental que merezca ser revisado, ser atendido. Entonces, a mí me gustaría, yo me tomé la libertad de hacer un resumen de ese instrumento. Yo las invitaría y los invitaría a que lo revisen, que la revisen. Lo único que te va a pedir va a ser que ingreses tu nombre, tu CURP o tu RFC y que autorices la implementación de ese instrumento. Una vez que lo autorizas, se van a desplegar preguntas, las cuales tú vas a contestar sí o no, le vas a dar siguiente, y así varias, algunas se repiten o la formulación es reiterativa, pero bueno, así pasa a veces en los instrumentos psicológicos, y al final te va a mandar un enviar. Obviamente esto antes con un aviso de privacidad que tú autorizas, posteriormente va a elaborar tu informe con tu sugerencia y te va a dejar descargar en PDF o enviar a tu correo. Ese tipo de interpretación de este instrumento es confidencial y la inquietud o la intención es hacer una autorrevisión de cómo está siendo nuestro estado mental en este momento. Entonces, yo haciendo un resumen de este cuestionario, el cuestionario nos dice, en las últimas 2 semanas, en algún momento, ¿tú has sentido o te has identificado con alguno de estos planteamientos? Solo contestar
¿Sí o no? Entonces, bueno, como les comentaba, lo resumí y estas son algunas de ellas. Durante las últimas 2 semanas, ¿has perdido el interés y en actividades que anteriormente te causaban placer o disfrute? Tú puedes contestar ahí sí o no. Incluso yo las invitaría, los invitaría que el día de hoy, si tienen a la mano alguna libreta, puedan poner ahí en varios renglones o brincando un renglón, sí, no o 19 incisos y poner sí o no. Esto obviamente de manera privada, de manera random, como un autoexamen personal, privado, confidencial, para que tú el día de hoy tengas la oportunidad de preguntarte a ti misma, a ti mismo, cómo te estás sintiendo. Generalmente no tenemos tiempo, no nos damos la chance, no nos damos el lujo, para alguna gente es un lujo, obviamente no, es una necesidad básica, revisar cómo nos estamos sintiendo, qué estamos haciendo, qué estamos pensando, cómo nos estamos sintiendo. Entonces, bueno, uno dice, durante las últimas 2 semanas, ¿has perdido interés en actividades que anteriormente disfrutabas o te causaban placer? Ahí tú puedes contar sí o no. 2, ¿has sentido dificultad para sentir afecto por tus seres queridos? Sí o no. ¿Has sentido el futuro incierto o una percepción de un futuro incierto? ¿Has pensado en hacerte daño o hacer daño a alguien más? ¿Has tenido dificultad para dormir o has dormido demasiado? ¿Te sientes enojado? ¿Te cuesta trabajo poner atención? ¿Te sientes asustada, asustado por el tema de COVID, por la enfermedad COVID? ¿Te has sentido nerviosa, nervioso, ansioso o nervios de punta, lo que se podría entender? ¿Te has sentido incapaz de controlar tus preocupaciones? ¿Te has sentido inquieta o con dificultad para relajarte? Siguiente. ¿Has sentido miedo de que algo terrible vaya a suceder? ¿Te sientes decaída, decaído, deprimido o sin esperanza? ¿Has sentido que vales poco? ¿Has incrementado algún consumo de sustancia, sea alcohol, tabaco o alguna otra? ¿Has pensado en la muerte tuya o de otra persona de forma continua o repetitiva o frecuente? ¿Tienes poco apetito o estás empezando a comer de más? ¿Lo has notado? ¿Has estado viviendo violencia, hostigamiento, abuso, golpes de algún tipo? Este ítem me parece muy interesante porque todos lo son y todos tienen su relevancia y su importancia, por eso están aquí. De algunos que son más simples de identificar a otros que van más complejo. Por ejemplo, has estado viviendo violencia, hostigamiento, abuso. La violencia puede ser doméstica, el hostigamiento puede ser laboral, el acoso puede ser callejero, el abuso puede ser sexual. ¿Has sufrido o has vivido en estas últimas 2 semanas algún delito? Sobre todo aquí me gustaría recalcar cuando son delitos de alto impacto. Delitos como robos con uso de fuerza, robos armados, llamadas de extorsión, secuestros, violaciones, torturas. Es decir, en el tema o en el renglón del delito se desprende también un abanico de opciones o de pestañas que pueden ser muy significativas. ¿Por qué? Porque como les comentaba, el COVID también está invadiendo y quebrando una esfera de lo económico y por ende, o sea, todo este fenómeno está cayendo en cascada y está quebrando muchas de las esferas que nos mantienen como sociedad y una de esas más es la de la seguridad. Ha habido un aumento y un incremento por tema directo del colapso económico de robos y de delitos de poca monta, el robo de que ya te robaron las tapas del carro, que ya te cristalearon, que ya te arrebataron algo, pero también está habiendo un aumento o un incremento en delitos que tienen que ver con el alto impacto, como por ejemplo la extorsión. Ha habido ha habido un incremento en personas que están reportando, pues que les están marcando para chicle y pega, decirles deposítame tal dinero, tenemos a tal persona, o un sinfín de amenazas como estas personas
tienen su modus operandi. Entonces, es importante. ¿Y por qué también quería hablar de este tema de cuando vivimos violencia? Pues porque está demostrado que cuando las personas somos víctimas de algún tipo de violencia y algún tipo de delito, incrementa exponencialmente el deterioro de nuestra salud mental. Uh-huh. Cuando vivimos una situación de este tipo, incrementa muchísimo y de manera súbita, por eso es muy importante la atención temprana y la atención oportuna, de que haya colapsos en nuestra salud mental. Entonces, bueno, entonces es un resumen que yo compacté del instrumento oficial para la detección de riesgos de salud mental COVID-19, diseñado por la Secretaría de Salud, que encuentran con ese nombre o en la plataforma de SEGOV y que lo pueden checar. Obviamente es un instrumento que está estandarizado, que es para toda la población en general, que de ahí se desprenderá y se podrá derivar qué áreas son las que están en rojo, ya sea que nuestro tema sea que traemos consumo de sustancia, que traemos, por ejemplo, ahí temas de autolesiones. Uh-huh. Habrá que ver, por ahí se pueden derivar. Me parece que es un instrumento interesante que hay que aprovechar, que no ha sido difundido y que es por lo que me gusta mucho este tipo de actividades de la Comisión Estatal, porque es esta parte de que la mayoría de las personas que están y que nos nos honran el día de hoy contactándonos, pues es público en general. Y es una realidad que pocas veces la información baja a estos sectores, que es el público general al que debe llegar. Generalmente se queda en el gremio, con los colegas, con los compañeros, con los que aquí andamos en el medio, y no baja a sectores de la población para las que es diseñada y para la que mucha falta hace. Entonces, a mí por eso me gusta mucho este tipo de capacitaciones, porque nos ponen conocimiento, que la pretensión aquí no es súper especializarnos, es poder tener conocimiento útil a la mano de todas las personas. ¿Por qué? Porque es nuestro derecho, porque la salud mental, como la física en general, no es un lujo, no es un premio, es un derecho que tenemos las personas. Entonces, bueno, ¿qué más me gustaría platicar con ustedes el día de hoy? ¿Cómo poder tener autocuidado? El autocuidado, bueno, lo podemos empezar a ejercer con el reconocer que nadie más que yo se va a hacer cargo de mi salud mental. Uh-huh. Sí, tiene una gran responsabilidad el Estado, sí, hay una gran parte y participación que tienen las estructuras familiares, sí, tiene mucho que ver la dinámica de pareja que estoy viviendo, sí, tiene mucho que ver la herencia histórica y genética de algún tema que pudiera yo estar heredando o predispuesta, pero es tarea de nosotras y nosotros. Nadie va a vigilar, a cuidar y atender la salud mental si no es que lo hacemos nosotras mismas. Uh-huh. Salvo el sector infantil, uh-huh, que bueno, cuando son niños sí es nuestro deber estar al pendiente y monitorear sus grados de salud mental. Entonces, ¿cómo podemos empezar a autocuidarnos? 1, alimentarme bien. Uh-huh. Es muy importante esta parte de la nutrición, porque como les comentaba, mucha gente está interpretando la cuarentena como un periodo de hora libre, vacaciones y todo para arriba, ¿no? No, hay que seguir respetando los horarios, los turnos, hay que dormir bien, hay que tener higiene, higiene mental, higiene del sueño, hay que diseñar espacios para trabajar, hay que establecer rutinas, hay que cuidar mucho el aseo, hay que alejarnos de vínculos dañinos, de vínculos tóxicos, que bueno, se refieren a vínculos violentos, ejercitarnos. Estamos cayendo en predisposiciones sedentarias en las cuales nos dicen, no, pues no salgas a espacios conglomerados, ¿no? Permanece lo más que puedas en tu casa si no es necesario. Entonces, muchas personas están optando por escalonar, salir al aire libre, hacer ejercicio, alguna actividad, o están asignando un espacio y un tiempo en sus domicilios para ejercitarse, fortalecerse física y emocionalmente. Tiene un impacto muy fuerte. Entonces, ese podría ser 1, alimentarnos bien, hidratarnos. ¿Qué más? Permítanme que en mis apuntes.
Bueno, estar en el aquí y en el ahora. Tratar de no estar rumiando o estar anclados en el pasado, en el futuro. Sí, estamos en un momento en el que el futuro es angustiante, es inestable. Si algo nos ha enseñado el COVID en este año, es que aquí, en esta vida y en este planeta, por ahora, pues las reglas cambian, nada está dicho. Vimos, es algo histórico, vimos cómo de la noche a la mañana, por una instrucción del Servicio de Salud, todos paramos y pasamos a un confinamiento forzado. En algunos países fue forzado. Entonces, esto nos está haciendo ver y nos está retando nuestros niveles de tolerancia, de flexibilidad, de adaptación y de resignificación, que el futuro es cambiante y que por mucho que nos arraiguemos y digamos, ya quiero que todo vuelva a ser igual y regresar, y que son sobre todo los chavos y las chavas las que ya les urge regresar a clases y recuperar su vida y todo, es muy probable que no sea tan normal como lo había sido antes. Entonces, esta parte que nos reta en el tema de flexibilidad, hay que ocupar nuestra mente y nuestro cuerpo, empezar en este tiempo libre, disfrutar y aprender a hacer algo aparte, es decir, algo que tenga que ver con el arte, con la sensibilidad, de alguna otra forma. Los museos, la literatura, el arte, la música, es lo que nos mantiene cuerdos en algún sentido. Es ahí donde plasmamos mucha sensibilidad, donde muchos genios y artistas y virtuosos ahí plasman sus emociones de otra forma de una forma que han encontrado. A lo mejor ellos no tienen un proceso formal, pero ahí lo plasman. Entonces, yo recomendaría eso, empezar a tener un hobby o algo que nos dé esa paz mental, que nos dé esa tranquilidad, que nos cultive. No solo somos hijas, hijos, no solo somos alumnas, no solo somos empleados, maestros, trabajadores, mamás, somos seres humanos. Independientemente de la función que estemos haciendo el día de hoy, requerimos encontrar algo, hacer algo por nosotras y nosotros, algo que nos dé placer, disfrute, valía, individualidad, algo por nosotras y nosotros mismos. ¿Cuál es otra sugerencia? Bueno, cuando empecemos a detectar que tenemos dificultades, hablar, pedir ayuda, ya sea de forma privada, de forma confidencial, de forma profesional, con un especialista, en un lugar donde nos sintamos cómodas, cómodos. Es un reto. Es un reto, ¿por qué? Porque la mayoría de los servicios de salud o los servicios de seguridad social están o colapsados o dos, migrando de atender una modalidad de especialidad abierta, están únicamente atendiendo temas de COVID. Entonces, toda la gente que tenía un tema de comorbilidad pendiente en otra área de la especialidad está siendo suspendida. Algo que nos va a traer un efecto posterior que habrá que revisar. Entonces, es esto. Si en algún momento estamos encontrando, percibiendo, dándonos cuenta que sí, que estamos sintiendo una afectación profunda en nuestras vidas, que ya no solo nosotras y nosotros lo estamos notando, sino que ya nuestros familiares nos lo están espejeando, lo están notando, lo están detectando, acudir o pedir ayuda. A veces hay que tener la humildad de pedir ayuda y de reconocer. Es un momento de dejar temas de orgullo, temas de tabús. Muchas familias son renuentes a tomar el servicio de psicología, mucho menos, más difícil ven en algún momento si son derivados a psiquiatría. ¿Por qué? Porque existe un tabú o un fantasma de lo que representa la atención psicológica y la atención psiquiátrica. Entonces, creo que es un momento histórico importante en el que tenemos que desmitificar y darnos la oportunidad de pedir ayuda y de atendernos. Más si hemos notado en nosotras y nosotros mismos este malestar, o algún miembro de nuestra familia o de nuestros seres queridos lo está identificando. Entonces, mucha tolerancia, mucha paciencia. Es una realidad que muchas personas han perdido todo, han tronado sus empleos, sus comercios, sus trabajos. Mucha gente está teniendo que empezar de cero. Han tenido que bajar la cortina y replantear su proyecto de vida. Eso es algo muy fuerte.
muy fuerte, muy impactante, no imposible. Entonces, mi recomendación el día de hoy es de que sí, la vida es compleja, la vida en ciertos momentos es trágica, pero creo que vale la pena vivirla. Entonces, yo les pediría que no perdamos el rumbo, que no perdamos la esperanza, que no nos aferremos a una idea de normalidad que tal vez no venga, ¿sí? Y que nos adaptemos el día de hoy y sigamos librando la batalla, no nos relajemos, que no soltemos esto hasta nuevo aviso, hasta que sea prudente. No sé si aquí el equipo pudiera transmitir el video que había apartado, si hay posibilidad, o cómo ven. Lo voy a intentar reproducir desde mi celular. Psicóloga, a ver, vamos a ver si se escucha. Y de igual forma, si alguien quiere participar, hacer un aporte, alguna pregunta, pues es ahora. A mí me gusta mucho interactuar, entonces podemos aquí llegar a algo interesante. Creo que ya jaló. Se trabó, ¿verdad? La conexión. Vamos a intentar de nuevo. Fíjate que sí se reproduce, pero no se, o sea, no se escucha ni se pone en play. Lo voy a intentar desde mi celular. A ver, Jess, inténtalo. Nos mandan el link aquí en el chat y a lo mejor cada quien desde su dispositivo puede verlo. Ok, puede ser otra opción. Sí, también puede ser buena idea. Sí, nada más que, al igual que como el formulario que nos mandaron para asistencia, así el link aquí en el chat y ya cada quien lo guarda y lo ve cuando pueda. Listo, yo sí ya lo pude abrir con el link. Ya se puede reproducir bien. De todos modos, ya se los pasé por el chat porque si no me permite compartirlo. A ver. Yo aprovechando el espacio, bueno, felicidades a la psicóloga Laura. No sé si hay, aparte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, algunas otras instituciones, en algunos lugares nos recomiendan marcar el 911
cuestiones de intervención en crisis, contención, pero si ustedes pudieran darnos algunos otros lugares, sobre todo por la cuestión económica que ya mencionaba ella, ¿no? Que también ha permeado en muchas familias, que pudieran acercarse de manera gratuita para, pues ahora sí, hacer esta labor de intervención en crisis. Sí, tengo entendido. Muchas gracias, Luis. Qué gusto verte por acá. Qué milagro. También Lucina, muchas gracias por andar por acá. No he visto quién más anda por acá, que no me asomo mucho porque me pongo nerviosa. Pero qué bueno que están por aquí. Me da mucho gusto coincidir, que sigamos aquí en esta línea, que sigamos en la causa. Tengo entendido que la línea de emergencias ahora 911 tiene una línea apartada para temas de COVID. Personas que entran en crisis, que están detectando que tienen síntomas, que ocupan derivaciones médicas, y también el día de hoy están teniendo ya una colaboración o un enlace para temas específicos de situaciones de violencia, porque como comentaba, estadísticamente está aumentando muchísimo. Se están teniendo que activar el tema de refugios, casas de emergencia, separación de personas cuando hay agresores en el domicilio, sobre todo, ¿por qué? Porque está habiendo un alto índice de que ya el agresor ahora, en los temas de emergencias, propiamente dicho, los agresores ya no es el agresor tradicional, ya es un agresor que trae múltiples aristas, por ejemplo, que son consumidores de sustancias. Hay un incremento altísimo en por ejemplo, el cristal, una droga demasiado nociva que arrasa todo el tema cognitivo, que incrementa muchísimo los niveles de violencia extrema. Entonces, por lo que respecta a SEI Mujer, Secretaría de Igualdad Sustantiva, hay atención jurídica y psicológica para mujeres en situación de violencia extrema de manera emergente, en el cual, si una mujer se encuentra en situación de inseguridad, puede llamar al 911, decir que tiene un código violeta, que es una palabra clave para que los operadores sepan que se está tratando de una mujer en situación de violencia, y es derivada a atención especializada por SEI Mujer, donde se le va a ofrecer de manera gratuita la derivación psicológica para ver si necesita una atención primaria de urgencia como un refugio, ¿no? Los refugios son espacios de seguridad, de atención y resguardo a mujeres, sus hijas e hijos en esta situación. Eso en cuanto a violencia. Habría que ver temas de, por ejemplo, adicciones. Psiconadic ha habilitado uno. Habrá que ver algunas otras de Secretaría de Seguridad Pública. Habría que ver de qué tipo de emergencias, porque las emergencias se pueden diversificar en muchos aspectos. Entonces, habría que revisar. Aquí, si alguien de la comisión nos pudiera también exponer qué tipo de atención, y también si ya está el video, lo pueden poner adelante. Listo. Adelante. Viene con sonido, ¿no está activado? De casualidad, perdón, ya tanta lata. Parece que en el celular sí suena, pero no se escucha aquí en el video. A ver, Jess, muévelo a intentar reproducir. Sí, es que no me puedo dar cuenta. Así está bien, si quieres. Realmente es un video informativo que prácticamente sintetiza lo que hablamos, esta parte de que los primeros indicadores de estrés crónico que empezamos a registrar aparecen en el tema biológico. De repente ya traemos el cuello torcido, traemos bruxismo,
ya no podemos dormir, traemos una gastritis, después empezamos ya con síntomas emocionales, síntomas cognitivos. Entonces, es esta parte informativa del video, únicamente para reforzar y reiterar lo que hablamos el día de hoy. Y también yo creo que es muy importante, sobre todo ahorita por la participación del colega Luis, sí, que también nos ha llevado al sector de psicólogos y psicólogas profesionistas a incursionar en un ámbito que antes no se había visto, ¿no? Estamos empezando a trabajar a través de dispositivos. La psicoterapia tradicional ha estado migrando o mutando a otro tipo de plataformas, otro tipo de modalidades que anteriormente no se habían visto. Esto trae, sí, obstáculos y dificultades en la forma tradicional en la que estábamos trabajando, pero también trae muchos beneficios. Entonces, yo aquí los invitaría a ver lo bueno y lo malo de toda esta situación. Creo que dentro de todo lo malo puede haber aspectos positivos. Para muchas personas es muy cómodo estarse atendiendo a través de videollamadas, en línea. Creo que puede optimizar el tema de recursos, de desplazos. Obviamente genera un tipo de obstáculos de otra índole, pero si nuestro objetivo es atender a esa población flotante que se queda sin cobertura, esa atención flotante, esa población flotante que no cuenta con una seguridad social, que no cuenta con un recurso, con un tiempo de desplazamiento, que tiene inseguridades o inquietudes de atreverse a experimentar o recibir por primera vez un tipo de atención psicológica formal, creo que ese tipo de perfil de personas que sí pudieran verse beneficiadas para trabajar en la modalidad virtual. Entonces, la modalidad virtual es una nueva forma en la que muchas personas vamos a estar trabajando. Creo que hay que aprovecharla y también es un llamado a los especialistas, a las y los especialistas, a que también seamos empáticas y empáticos y también podamos brindar atención psicológica a precios accesibles. Yo creo que en este momento en el que es un hecho que la economía está colapsada, sí hay muchas instituciones, creo que por ahí la Universidad Michoacana tiene el CIP, por ahí la Universidad Vasca Quiroga también tiene, por ahí hay muchos psicólogos independientes que también trabajamos por nuestra cuenta, hay instituciones que brindan, también es este hecho, a veces las instituciones no tienen la capacidad de atender a todas las poblaciones. Entonces, también si tú en este momento tienes la posibilidad un poco económica de acudir a un sector independiente, también puede ser con la finalidad de desahogar los servicios gubernamentales. Entonces, creo que todas las opciones son válidas. Lo valioso es decidirte a dar un paso, a atenderte, a buscar ayuda. Eso es lo importante. Y pues podemos empezar a trabajar. Yo creo que muchos hemos estado trabajando con tarifas económicas, yo me uno a ello, porque soy ferviente y creyente de la idea de que la salud mental no tiene que ser un lujo, no tiene que ser un premio. Las personas que estamos en posibilidades podemos acceder a ella y también esta parte de desahogar los servicios gubernamentales que a veces también colapsan. Entonces, esa es mi propuesta. Muchísimas gracias, doctora. Por aquí tengo unas preguntitas. Permítanme encontrarlas. Okay. Bueno, obviamente le dan las gracias. Una excelente conferencia, muy asertiva en la plática. Que bueno, obviamente felicitaciones, es un tema muy delicado y muy habitual y me parece muy adecuada la manera en cómo se planteó. Muchas gracias, Irlanda. Comentan, buenas tardes, a raíz de este confinamiento y como dijo usted que el COVID-19 en algunas situaciones tan solo fue un detonante, ¿usted cree que sea necesario jornadas como las que teníamos, laboral, educativa, etcétera, y que el tiempo se pudiera ocupar en actividades deportivas, etcétera, que generan bienestar físico y mental a las personas? A ver si entendí bien la pregunta. Creo que
creo que la entendí por ahí, no sé si se me puede repetir la pregunta o si la entendí bien. ¿Yo qué opino más o menos de lo que entendí? Creo que sí hay muchas áreas que tienen que ser como áreas de oportunidad para aprender. Una de ellas creo que tenemos muy poca educación o somos, en cierto sentido, analfabetas emocionales. Creo que en las cargas educativas desconozco si el día de hoy, y me gustaría que me corrigieran, la Secretaría de Educación Pública incluye en sus contenidos temas de prevención de violencia, temas de género, temas de identificar emociones, de esta parte de saber quién soy, cómo me siento y cómo modularlas o cómo tener una experiencia positiva a partir de mis sentimientos, independientemente de cuáles sean, o mis emociones, independientemente de cuáles sean. Creo que esto nos ayudaría mucho. Sí, hay una alta posibilidad y un alto porcentaje de personas que traían temas emocionales anteriores, y que el COVID los está catapultando únicamente. Cada año, en las épocas decembrinas o de invierno, bueno, hay un auge en aumento, se disparan depresiones, son depresiones estacionales. Cada año que hay ciclos, se cierran ciclos, hay cambios, pero pues este es atípico. Entonces sí es muy probable que personas que traían ya depresiones anteriores, que tuvieran trastornos de otros tipos, trajeran adicciones, que trajeran trastornos de ansiedad, trastornos postraumáticos, derivados de delitos, de lo que sea. Pues con esto acaban de jalarse los nervios de punta, ¿no? Entonces, es muy probable, por eso es importante estar monitoreándonos. Y también es esta parte, que se viene otra fase, que ya llegó, de hecho, es la fase del burnout, en el que el personal de salud está rebasado, que ya una vez que se cierra este tema de la pandemia, bueno, se apertura nuevamente las áreas de especialidad que estaban cerradas, van a empezar a ver, simplemente no está habiendo la misma cantidad de campañas de prevención, de detección de enfermedades, sean de las que sean detecciones de cáncer, detecciones de diabetes, detecciones de otro tipo de comorbilidades o enfermedades. Entonces, en el momento en el que se activen, pues es muy probable que se deje venir un índice de enfermedad física que no fue atendida durante todo este año. Hablando de este año y siendo optimista de que pues esto dure un año, ¿no? Pero entonces sí es algo de lo que hay que estar al pendiente, por eso es muy importante no tronar nuestra máquina, nuestro cuerpo, nuestra mente, nutrirla bien, descansarla bien, recrearla bien, desestresarla bien. A final de cuentas, nuestro cuerpo es una máquina y es una máquina perfecta. Ya dependerá de muchos factores, pero en los fuertes, nuestros hábitos de estarle dando mantenimiento, estarle dando nutrición, estarle dando atención. Entonces, yo creo que si el tema está tan cerrado, con más razón debemos de comprometernos con nuestra salud física y mental el día de hoy, porque ya nos lo enseñó la experiencia, no va a haber sistema de salud que alcance. Entonces, pues esa es la invitación. Digo, realmente a mí me gustaría dejarlos con un positivismo, me gusta ser optimista. Creo que sí, esto que nos está tocando vivir es histórico, está siendo trágico, está siendo atípico, también está obligando a que muchas personas innoven, incursionen en áreas que antes no. También la necesidad es la madre de algunos descubrimientos, hay que verlo también del lado positivo, pero creo que la vida vale la pena ser vivida. Así nos toque renunciar a ese modelo de vida que traíamos antes. Ahora más que nunca tenemos que atender, cuidar y supervisar nuestra salud, porque como repetía, es muy probable que tarde todo esto en restablecerse, y si de por sí era muy difícil accesar a servicios de salud, creo que cuando se cierre esto, se van a dejar ir todos y también se va a colapsar, ¿no? Entonces, hay que ver, no sabemos qué pase, tampoco hay que especular, pero yo creo que una de las ventajas de estar migrando a este tema virtual es de que también tenemos mucho acceso a información, entonces podemos estar consultando especialistas, información válida, entonces todo esto nos puede ayudar a sobrellevar todo este confinamiento. Muchas gracias, doctora. Por mi parte sería todo, si hubiera por ahí más preguntas. Quiero hacer unos comentarios que nos comenzaron aquí. Dice que, bueno, obviamente ha habido aumento en el suicidio.
sobre todo en la población masculina, efectivamente, se han escuchado varios casos. Y bueno, también comentan que el suicidio, estrés, ansiedad, todo ha sido en aumento y efectivamente comentan que la SEP tiene hoy de forma transversal trabajo de salud emocional con los niños, niños y adolescentes, inclusive este ciclo escolar se integra en la curricular una asignatura llamada Vida Saludable, la cual en este caso la SEP falta revisar, que es capacitación a los docentes para que tengan los instrumentos y herramientas para poder atender al alumnado en temas tan complejos. Y bueno, creo que es todo, psicóloga, muchísimas gracias. En nombre del licenciado W. Mejía Mora, le agradecemos de antemano que haya tomado el tiempo para dar esta ponencia. La verdad que es importante, sobre todo por nuestra salud mental en estos tiempos.